lo dijo en la primera hora. 7:13 en la mañana, seguimos, gracias. Esto es A Primera Hora, a través de la señal de Armónica FM y las plataformas digitales del portal Primera Plana. Le agradezco a Héctor Muñoz que está con nosotros. Él se desempeñó como legislador de la República entre 2017 y 2021, periodo en el cual el país tuvo 4 vicepresidentes. Don Jorge Glass, María Alejandra Vicuña, Otto Sonnenholzer y María Alejandra Muñoz. O sea, cito esto porque ya este país ha vivido situaciones complejas solamente por citar los últimos años, ¿no? En esta relación presidente-vicepresidente, el hecho de tener ausencias definitivas, temporales primero y luego definitivas de la vicepresidencia, y que la Asamblea conozca ternas para elegir a la nueva vicepresidenta de la República o vicepresidente según el caso. Héctor, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Fabricio, hola Belkis, muchas gracias por la invitación, muy bien, aquí. Bienvenido. ¿Ah? Gracias. Oye, yo recordaba este episodio de los 4 vicepresidentes en 4 años, ¿ah? Eligieron 3 ustedes en la Asamblea. Nosotros elegimos 3, sin embargo, ninguna de esas destituciones o cambios de la vicepresidencia de ese entonces se dio con algún tema que haya llamado la atención, como en el caso particular. Efectivamente, lo de Glass pasó por lo que usted le explicaba. Lo de los 90 días de ausencia temporal y sí, se configuró la ausencia definitiva. porque estaba en la cárcel, ¿no es Claro. cierto? Después pasó lo que pasó con Vicuña. Que renunció cuando estalló el escándalo de los diezmos. Efectivamente, Otto renunció y de ahí fue que se eligió a María Muñoz. Alejandra Muñoz. Lo que está pasando ahorita, la verdad, como ciudadano, digamos, indigna y como abogado, espeluzna y frustra, ¿no? Hablábamos tras de micrófonos que es la primera vez, porque es muy difícil que entre abogados nos pongamos de acuerdo, y creo que en esta vez hay un criterio general de todos los abogados que yo he leído, que sostenemos que esto es una inconstitucionalidad grosera por parte del Ejecutivo. No hay sustento jurídico. No hay sustento jurídico bajo ningún punto de vista. Es una locura lo que están haciendo, más allá de que creo que la gran mayoría de ecuatorianos no simpatizamos con la vicepresidenta Abad. Desde lo jurídico esto es un tema absolutamente desastroso, ¿no? ¿Por qué es un tema desastroso? Expliquemos esto, Héctor. Porque es inaudito pensar que una autoridad como es un ministro o una ministra de Trabajo pueda iniciar un sumario administrativo ante una autoridad electa por votación popular como es la vicepresidenta de la República, y que inclusive pueda llegar a sancionarle. O sea, aquí la persona más poderosa del país no es el presidente, no es el contralor, no es la fiscal, es el ministro de Trabajo. Se siente un presidente nefasto en donde eventualmente a futuro un ministro de Trabajo pueda inclusive sancionar y suspender de las funciones a un presidente de la República, a un asambleísta o cualquier autoridad electa por votación popular, lo cual es una aberración jurídica desde la A a la Z. Y esto yo creo que lacera mucho la institucionalidad del país, la democracia, la bronca entre estos dos personajes, entre el presidente y la vicepresidenta, nos ha llevado a tener este tipo de escándalos que no solamente es complejo, digamos, a la interna del país, porque vi que la prensa internacional también ya se ha pronunciado en el sentido que lo que está pasando en el país es prácticamente una vergüenza, ¿no? Parece que el Ejecutivo está perdiendo la brújula y esto es algo que todos los ciudadanos del país deberíamos alzar la voz y más allá, porque esto no es una defensa a la vicepresidenta como tal, o sea, esto es un tema de defensa a la institucionalidad, a la democracia. Y ahí yo me quiero quedar brevemente, Héctor, porque ha utilizado varios calificativos. Desastroso, esto es un presidente nefasto, es una aberración jurídica, es una vergüenza, pero tal y como yo lo planteaba el día de ayer, así mismo en otra entrevista abordando este tema, yo decía, bueno, ocurre todo esto, hay unanimidad en este criterio de que no hay sustento jurídico y sin embargo no pasa absolutamente nada. Y eso es justamente lo que empecé diciendo en la entrevista, ¿no? Que como abogado es absolutamente frustrante esto. Creo que también hay que hacer una especie de mea culpa y decir, nosotros también tenemos la obligación de saber elegir bien. Y creo que esto es importantísimo en función de lo que se viene. Vi una publicación de la candidata Pazley el fin de semana, me parece que fue el domingo, que decía la importancia de que exista un debate serio por parte de los vicepresidentes, o sea, los que quieren llegar a la vicepresidencia de la República. Un debate en donde la ciudadanía tenga la posibilidad también de conocer si es que entre el presidente y el vicepresidente existe un equipo, si es que son consolidados, si es que tienen liderazgo, si es que tienen una misma visión, para que no pase las barbaridades que está pasando ahorita. Y de nuevo, la bronca entre estos dos personajes nos está llevando a que el país
digamos, tenga estos problemas de institucionalidad y democracia, pero que es lacerante, ¿no es cierto? Entonces, creo que, por un lado, creo que esto es sumamente importante. Y por otro lado, la responsabilidad que a uno le da el ejercer un cargo público, es importante que se lo maneje a la altura y como tiene que ser, apegado a la Constitución, a la ley. Esto es para mí una vergüenza. Lo mismo para mí lo que pasó con Topic el domingo es algo que a mí me deja también serias dudas al hacer nuevamente para mí el tema de la institucionalidad. Y creo que está pésimamente mal guiado el presidente desde lo jurídico. Y no solamente por estos casos. La última propuesta de reforma parcial que presentó por el tema de los privados de libertad. Los privados de libertad. Sacarlos de los grupos de atención prioritaria. Jurídicamente es una locura. A ver, más allá de la intención que se pueda tener, yo me centro en lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Hay 3 formas de reformar la Constitución: la enmienda constitucional, la reforma parcial y a través de una asamblea constituyente. Cada una tiene sus peculiaridades. Y en el caso de la reforma parcial, el artículo 442 establece con claridad que no se puede llevar a cabo una reforma parcial como le está pretendiendo hacer el presidente cuando existen restricción de derechos o garantías constitucionales, o cuando esa reforma parcial pueda llegar a modificar la manera de la misma reforma a la Constitución. En este caso, me parecería absolutamente lógico que la Corte niegue la vía de la reforma parcial en esta intención del presidente, porque se está atentando efectivamente contra los derechos y las garantías constitucionales que están establecidas en el 50 y en el 35. Incluso hay juristas que consideran que ni siquiera con asamblea constituyente se podría modificar esto porque estamos hablando de derechos. No, es clarísimo la Constitución. Con asamblea constituyente, ahí sí se nos puede. Guste o no, ahí sí puede hacer lo que le da la gana. Entonces, ahí sí se puede. O sea, efectivamente, y eso lo establece la misma Carta Magna. A ver, yo quizás puedo llegar a entender en algo cuál puede ser quizás la intención, pero recordemos que hay presos sin sentencia, recordemos que hay presos que no tienen la peligrosidad de ser, digamos, terroristas, de ser narcotraficantes, etcétera. Hay gente que por no tener plata está metido en la cárcel, como por ejemplo, si es que por tema de alimentos, por ejemplo. Entonces, hay personas embarazadas. O sea, hay mujeres embarazadas. Pero no se puede poner a todos en el mismo saco. Es una barbaridad. Usted no puede comparar a un violador, a un narcotraficante, a un capo de algún grupo de delincuencia organizada con una persona que es deudora de pensiones alimenticias o con una persona que roba un pan. O que esté preso sin sentencia. Entonces, porque no se determina todavía la culpabilidad como tal. Entonces, el quitarle quizás la posibilidad de atención médica gratuita, etcétera, son temas que, de nuevo, para mí, el Ejecutivo está perdiendo un poco la brújula, y más allá del cálculo político electoral, yo creo que estas propuestas tienen que ser hechas con la mayor responsabilidad que el cargo justamente le otorga. Héctor, ¿un presidente mal guiado desde lo jurídico o quizá con una postura clara de actuar de esta manera con el objetivo de lograr sus fines, sea desde el punto de vista político, electoral o demás? Y lo planteo así porque también tenemos un criterio de un oyente que dice, Noboa no está mal guiado jurídicamente, es él quien guía los actos antijurídicos. Lo dice un oyente. Respeto el criterio del oyente, sin embargo, aquí pueden ser una mezcla de las dos. Uh-huh. Un mal asesoramiento jurídico y efectivamente una intención de abuso de poder de parte del primer mandatario. Y yo creo que esa mezcla y esa ecuación es absolutamente compleja para el país, para cualquier democracia, y creo que deberían rectificar. Entiendo que todos los partidos políticos, por ejemplo, todos los actuales candidatos han tenido gestos de solidaridad con lo que está pasando con la vicepresidenta en el sentido estrictamente jurídico, y lo mismo con el candidato Jan Topic. Entonces, creo que sí debería ser un llamado para que analice. Y si es que esto se lo hizo con algún cálculo político, para mí les puede estar saliendo la estrategia al revés de lo que pensaron o de lo que planearon. El decreto ejecutivo 457, que es el emitido ayer por el presidente Daniel Noboa, designando vicepresidenta de la República, a mí me pareció llamativo en su texto, porque dice designar como vicepresidenta de la República y no dice encargar la vicepresidencia de la República. ¿A usted también le llama la atención esto? Totalmente. Pregunta usted que es abogado, yo no lo soy, pero hago una interpretación desde mi supina ignorancia jurídica, pero tratando de aplicar algo de sentido común. Totalmente. Según ese decreto, tendríamos una vicepresidenta nueva, que es una locura. Y si nosotros analizamos, creo que usted, Fabricio, estaba analizando
la parte de la Constitución, el artículo 146, que establece cuáles son las causales para que se configure la ausencia temporal, ¿no es cierto? Que es enfermedad o causa de fuerza mayor. En este caso, en ninguna parte de la Constitución ni la ley le establece que es a través de un sumario administrativo que puede existir una ausencia temporal o por una sanción de alguien que no sea la Asamblea Nacional, ¿no es Volvamos cierto? a la comparación con 2017, porque digo, si hablamos de ausencia temporal, vivimos esto en 2017. Allí sí se configuraba una causal de fuerza mayor porque el ingeniero Glass estaba privado de la libertad. Estaba privado de la libertad, evidentemente. En este caso no. En este caso, aparte, salió a decir la ministra que ni siquiera está inhabilitada o alguna palabra de estas usó en un Que no está inhabilitada. Dijo que no está inhabilitada y que goza de sus derechos políticos, lo cual también lo acabo de comentar. Es una barbaridad. No sé qué tiene que ver lo uno con lo otro, Nada. porque un sumario administrativo no es que le quita los derechos políticos Nada. a una persona. Eso le puede pasar a cualquier servidor público que le abren un sumario administrativo y que tal vez lo sancionan. Eso no significa que pierde sus derechos Y políticos. si no me equivoco, la persona es abogada, ¿no? Claro, la ministra es abogada, Soy sí. loco, sí. Y por otro lado, efectivamente, lo que se busca, entiendo yo con esto, es que una vez que se cumplan los 90 días de la ausencia temporal, opere la ausencia definitiva, con lo cual la Asamblea debería elegir a un vicepresidente hasta que se acabe el periodo en función de una terna que le envía el primer mandatario. Sin embargo, aquí hay que hacer dos consideraciones. Primero, la Asamblea entiendo que se va a pronunciar en el sentido que no va a reconocer a la presidenta encargada, a la vicepresidenta encargada como tal, con lo cual, a criterio, digamos, del legislativo, la vicepresidenta sigue siendo Verónica Barra. ¿Qué va a pasar con todos los documentos que se suscriban por parte de la actual De la encargada? vicepresidenta encargada, de Sarija Moya. Encargada. Si ella Es que firma existe- como vicepresidenta, porque ella también es secretaria de planificación, ella no ha perdido ese cargo, pero si firma como vicepresidenta, jurídicamente, ¿qué podría pasar? ¿Qué va a pasar con todos los recursos, igual que tiene la vicepresidencia, ¿no es cierto? Eso, por un lado, pueden acarrear efectivamente acciones posteriores desde lo jurídico, pueden acarrear nulidad de todos los documentos que se lleguen a firmar. Entonces aquí nos metieron de verdad hay un entrampado jurídico, institucional y democrático complicado, quizás, de nuevo, por una pelea personal entre estos dos personajes. Esto ha llevado de nuevo al país a que seamos prácticamente una vergüenza a nivel internacional. Y creo que esto hay que decirlo, hay que reclamarlo y hay que buscar una solución. Efectivamente, entiendo que ya jurídicamente se presentó ya la acción por parte del abogado de la vicepresidenta Una acción de Abad, protección. la acción de Ajá. protección. ¿Esto suspende en este caso la sanción como tal? Es decir, en términos concretos, ¿qué pasa con la actuación de Sarija Moya en calidad de vicepresidenta encargada? ¿Puede o no ejercer siendo que existe este recurso en trámite? No solamente eso, Belkis. El criterio que lo dijo Fabricio Ajá. antes, de que yo entre por, parece que era un Ajá. argumento del doctor de Tomaso, es fundamental. Todavía no está esta cuestión, o sea, está en apelación esta cuestión, ¿no es cierto? O sea, Correcto. todavía no estaría en firme, con lo cual, jurídicamente hablando, existe este entrampamiento que yo no sé cómo van a tener que salir de esto. Entonces, no he visto cuál es la acción que presentó el abogado. Siempre, o casi siempre en este tipo de casos, se piden medidas cautelares para que se dé la suspensión. Acción de protección con medida cautelar. Está la medida cautelar, Ajá, entonces efectivamente lo que quiere esto es que exista la suspensión. Si es que no le da el juez, no le da la razón al juez ante quien se presentó esto, se puede apelar y a futuro eventualmente puede haber una acción extraordinaria de protección. Es un problema que estamos teniendo y ojalá la gente se dé cuenta de todo esto, porque es inaudito que hayamos llegado a estos niveles. ¿Cómo se proyecta desde su punto de vista, Héctor, el próximo proceso electoral con todo esto que ha acontecido en estos últimos días? Y bueno, veremos también cómo concluye este 2024 y hasta previo al proceso ya eleccionario. Con un poco de incertidumbre, ¿no? Ujú. Más o menos me parece que se están quizás teniendo prácticas que nosotros hemos criticado siempre de otras latitudes, de otros países de la región, en donde los primeros mandatarios lo que quieren es deshacerse de algunos personajes políticos que les hacen incómodo. Ujú. Y no creo que estemos llegando a los niveles de Venezuela de Maduro, ni a los niveles de Ortega en Nicaragua, pero lamentablemente se están creando precedentes que son bastante complicados. Y le digo, o sea, este tipo de acciones en manos de mandatarios abusivos pueden ser lapidarios. De nuevo, la persona más importante, la persona con más poder en el país, hoy por hoy, termina siendo el ministro de Trabajo. Es algo inaudito, es algo que de verdad
espeluzna, pues, ¿no? Es una locura. ¿Qué podría ser la Asamblea Nacional o qué debería ser la Asamblea Nacional en atención a que fue convocada, el Pleno fue convocado a sesión el día de mañana, para conocer un pedido que previamente envió la vicepresidenta Verónica Abad para que se fiscalice las acciones tanto de la canciller Gabriela Sommerfeld cuanto de la ministra de Trabajo Ivonne Núñez? Por supuesto, cuando envió el pedido no habían ocurrido estos episodios del sumario administrativo y la suspensión de la vicepresidenta. Así que va a haber un ingrediente distinto seguramente mañana en el debate, pero ¿hasta dónde puede llegar la Asamblea Nacional, Héctor? Hoy por hoy, lo único que pueden hacer es un acto político, ¿no es cierto? El desconocimiento de que efectivamente existe una nueva vicepresidenta encargada. Que no surta ningún efecto. No, porque es un acto netamente político, ¿no es cierto? Pero lo que sí puede hacer es el momento que se configure la ausencia definitiva, según el criterio del Ejecutivo. Porque el Ejecutivo le va a tocar mandar una terna para que se elija digamos, la vicepresidenta que quede hasta el final, pero la Asamblea podría devolver. Entonces, quedamos en un limbo jurídico bastante complejo, y un limbo institucional, y un limbo democrático. Entonces, va a ser importante saber cuál es lo que va a salir. Entiendo que es mañana la sesión mañana, sí, de la Asamblea Nacional. Solamente la bancada de ADN va a estar en contra de esto, y de ahí todas las otras bancadas al unísono van efectivamente a presentar este reclamo y el desconocimiento de lo actuado por parte del Ejecutivo y efectivamente por parte de la ministra. A mí me encantaría, por un tema lógico, racional y de responsabilidad de los asambleístas, que alguien presente un juicio político en contra de la ministra del Trabajo por arrogación de funciones. Es que de la mano de eso debería iniciar un proceso de fiscalización y control pero político. Por supuesto. Esto es lo lógico. Esto no puede quedar así. Se tiene que actuar con firmeza y con las acciones contundentes. La ministra del Trabajo se arrogó funciones. Es inaudito pensar que un ministro de Estado puede llegar a sancionar a una vicepresidenta de la República, pues no. Entonces hay que estar atentos a ver cuál es el desenlace de lo que pasa mañana en la Asamblea igual. Pero no puede ir más allá de eso la Asamblea. Yo no veo cómo, la verdad. No veo qué acción podría... No tiene otra atribución. Por ejemplo, no tiene una atribución sobre el sumario administrativo. O sea, no tiene. No, por independencia de funciones, Sí, ¿no es cierto? O sea, caeríamos en lo mismo que estamos criticando. Entonces sería ilógico. Más allá de hacer un llamado al presidente de la República para que reconsidere que es un exhorto, que no es un procedimiento son saludos de la bandera y terminan siendo actos políticos. Pero el verdadero poder que puede llegar a tener la Asamblea es el momento que se configure esta ausencia definitiva, inconstitucional, y ese momento es simplemente devolver la terna. Que sería en febrero. Así es, claro, hice el cálculo ahora y resulta que más o menos, según mi cálculo, los 90 días se cumplen en la antesala de la primera vuelta. La primera vuelta es el 9 de febrero y según mis cálculos, noviembre, diciembre, enero, febrero, estamos hablando que los 90 días serán más o menos el 8 de febrero, o sea, un día antes de las elecciones. 150 días de una sanción no ha existido, no existe precedente alguno en el país que tenga este resultado. O sea, no existe. O sea, todo lo que se ha hecho está mal. Todo, absolutamente todo. Y yo no sé cómo llegaron a concluir que esta era la vía. O sea, están omnibulados. No sé si es que es el poder los cegó, no sé si es que es una desesperación porque esta señora no asuma. A ver, si yo fuese presidente y tuviese la bronca que tengo, también trataría de accionar cualquier vía dentro de la ley y la Constitución dentro de para la poder legalidad, evitar, correcto. efectivamente. Pero no se pueden utilizar a ministros y todo lo que se armó a jueces, en la parte administrativa, para que se dé esta barbaridad. Entonces es una cosa de locos. Tenemos una insistencia, por así decirlo, de nuestra audiencia respecto del papel de la Corte Constitucional, aunque sabemos que esta instancia no actúa per se de oficio. No actúa de oficio, no puede la Corte Constitucional intervenir en este momento. A no ser que alguien presente algún recurso. Sí, pero eso puede demorar muchísimo. Ahora, la Corte Constitucional sí puede priorizar algunos temas por asuntos de interés nacional. Claro, lo ha hecho en el pasado, claro. Lo hizo con Yunda, si Sí, no me equivoco. ¿cómo no? Ahí creo que se demoró un mes, me parece. Que igual en este caso un mes es demasiado. Habría que ver si es que se llega a presentar esto ante la Corte Constitucional. Pero, por ejemplo, se podría presentar, a propósito de la pregunta de Belkis, y lo que me explicaban ayer, se podría presentar, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad sobre el decreto ejecutivo 457 que emitió ayer el presidente nombrando vicepresidenta. Sí, porque es muy importante la observación que usted hizo, Fabricio.
porque se está designando. Es que claro, yo leí y dije, Sí. ¿qué es esto? Sí, si no se está encargando. El texto tiene que decir, encárguese la vicepresidencia, no designar. Que igual, como digamos, ya vicepresidente. sería una aberración constitucional. Pero es que el Pero- presidente de la República, no, la figura del presidente de la República no tiene atribución de designación de la vicepresidenta. En absoluto. Este es un tema que le compete a la Asamblea Nacional en el caso de todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando existe esta ausencia temporal o definitiva. Es un tema no menor. Yo creo que esto vamos a tener un debate enorme y creo que esto va a pasar a la historia. Esto va a ser más o menos como usted lo decía, Fabricio, en el tema de Bucaram, que es una vergüenza adicional para nuestra institucionalidad. Claro, y de esos casos tenemos un montón en la historia. Gracias, Héctor, por el tiempo. A ustedes, muchas Gracias. gracias, Belkis, gracias, Fabricio. Gracias. La visión crítica de Héctor Muñoz, ex asambleísta, abogado, además, conversando aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.